Hola a todos, estamos en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Y nosotros hemos estado convencidos en C3 que el comportamiento del animal humano es un comportamiento que tiene relación con el comportamiento del resto de los animales. Así muchas personas que estudian el comportamiento humano no compartan esa posición. Y para hablar justo de eso y de otras cosas más, está con nosotros Julio Aguirre. Julio Aguirre es decano de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Corporación Universitaria Remington y además es veterinario forense. Julio, bienvenido a C3. Carlos, muchas gracias. Y para toda la gente conectada con C3 también un saludo. Bueno, Julio, si te parece, empecemos por la última parte. Usted es un veterinario forense. ¿Qué hace un veterinario forense? Bueno, un veterinario forense, Carlos, lo que hace es utilizar su conocimiento en medicina veterinaria para aportarle a la justicia. ¿Y aportarle a la justicia en qué sentido? Pues en esclarecer cómo las víctimas animales han perecido, han fallecido o han sido violentadas en cualquier manifestación, desde lo físico hasta lo emocional. Nosotros damos esa información y esa información es una información, pues digamos que se convierte en parte de un proceso para unas conclusiones, bien sean pues de absolución o de condena a una conducta violenta hacia los animales. Julio, usted menciona en esa respuesta algo bien interesante, afectación emocional de los animales. Algunas personas consideran que los animales no tienen emociones, bueno, o que si tienen emociones, nosotros no tenemos cómo interpretarlas o cómo acceder a ellas. ¿Usted qué piensa? Es que hemos arraigado un concepto, Carlos, que es el asunto del instinto. Dicen, el perro se comporta por instinto, el gato por instinto, y ese significante de instinto está tal vez de manera semántica conectado con lo no racional, ni siquiera espontáneo, sino automático. Si yo hago esto, el animal responde de manera automática, pero no es consciente de su respuesta. Y eso es algo completamente contrario a la real naturaleza de los animales, especialmente de los animales que se asemejan a nosotros en el sistema nervioso, Carlos, los cordados vertebrados, los perros, por ejemplo, los gatos, por ejemplo, caballos, vacas, en fin, y ellos tienen unas sensaciones muy similares a nosotros. De hecho, tan similares que hay modelos neuroendocrinos que son estudiados en animales para traspolar esa información a asuntos analógicos en humanos, porque finalmente, Carlos, pues somos una especie animal más. O sea, compartimos anatómicamente asuntos muy parecidos con nuestros compañeros animales. Y de hecho, alguien que nos ayudó a entender muchísimo eso fue Charles Darwin, a propósito de hoy, 24 de noviembre, que estamos celebrando 163 años de la publicación del libro El origen de las especies. En él, Darwin, pues hacía esa conexión, al menos ya la conexión teórica, porque muchos habían tenido la impresión, la intuición de que esa conexión efectivamente existía, pero él ya lo vuelve una teoría específica. Y a propósito de esta teoría específica, cuando hablamos de emociones en los animales y de delitos, Julio, también tenemos otra cosa bien particular y es que consideramos que hay unos delitos que son más graves dependiendo de las especies de animales contra los que se comete. También a partir de eso que estamos diciendo, ¿ustedes qué piensan en la medicina veterinaria? Bueno, sobre la gravedad de los delitos, Carlos, pues hay formas de medir la gravedad. La primera es la gravedad individual, el animal como víctima, no el animal y su rol en el ambiente, sino el animal como víctima. La norma habla de menoscabo grave, pero eso siempre queda en el aire de una manera muy efímera, porque el menoscabo grave usualmente se lleva al campo físico. Es decir, usted pierde una extremidad, tiene un trauma en la cabeza, tiene una amputación, lo demás, es fácil de observar y de estimar que efectivamente es dañino, es grave. Pero ¿qué pasa con los animales, por ejemplo, cautivos de la fauna silvestre, que por esa cautividad se les quita cualquier posibilidad de retorno y por tanto están condenados a la muerte? Eso es un asunto emocional que puede que el animal se vea aparentemente bien, pero es un asunto emocional grave.
Por eso es que la gravedad individual debe ser observada, por supuesto, por especialistas en comportamiento, ojalá médicos veterinarios, biólogos, que sepan en esa individualidad qué tanto se afecta la integridad física o emocional de ese animal. Y la otra gravedad es la gravedad ecológica o de interacciones ecológicas, donde el animal puede que retorne, pero haber estado en cautiverio 3 años, 5 años o 10 años supone una merma en tantos individuos libres en vida silvestre que prestan servicios ecosistémicos. Entonces, claro, es diferente un manatí que un gallinazo, por ejemplo, Carlos, porque digamos que la cantidad de especímenes de individuos que hay, su valor ecosistémico, entonces uno dice, bueno, para el sector de Bucaramanga o los Santanderes, el manatí provee esto, por eso el impacto es para esa región más grande la muerte de un manatí que la muerte de un gallinazo. Pero eso es un tema ecosistémico. En el asunto individual, que es en lo que nosotros nos enfocamos como forenses, pues está esa indicación de qué tan grave fue la afectación o físico-emocional de ese animal que fue víctima de abuso. Bueno, Julio, otro tema que creo que podemos tratar en este caso en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, tiene que ver con la psicología del maltratador de los animales. ¿Hay algún delito, para que comencemos hablando de eso, algún delito o algunos delitos que se presentan con más frecuencia contra los animales? Sí, el más frecuente, Carlos, es el delito por omisión o negligencia, que es el acto de no proveer, no otorgar al animal las posibilidades que a través de unas vacunas pueda defenderse de un virus. Eso hablando de animales domésticos. No darle el alimento apropiado, no estoy diciendo el más caro, pero el apropiado para que él se pueda desarrollar, no sacarlo a hacer su actividad física y por tanto llevarlo a sufrir unas enfermedades cardiovasculares, cualquiera que sean ellas. Esos actos de no hacer, de omitir, de negligencia, de no ir al veterinario cuando necesite atención son los más comunes, pero no los más vistosos. Los más vistosos mediáticamente son los maltratos físicos, donde hay golpes, donde hay amputaciones, donde hay sangre finalmente. Digamos que por esa necesidad de observar el daño generado en un tejido. Esos son los más comunes reportados en Colombia, por lo menos, Carlos. Julio, eso con respecto a los delitos por omisión. También hay delitos, por ejemplo, por acción, en el caso de la antropomorfización de los animales, es decir, que es asignarle características humanas a los animales. Pues, por supuesto, es la forma en que encontramos cómo relacionarnos con los animales habitualmente, incluso para poder saber que tienen emociones, pero a veces como que se nos va la mano. Y en ese se nos va la mano también puede haber una forma de maltrato. Claro, claro, Carlos, mira que a nosotros se nos fue la mano desde hace tiempo cuando en el proceso de domesticación de los perros, que lleva 15.000 años, tal vez un poco más en algunos registros en Egipto, pues se nos fue la mano cuando empezamos a intervenir la reproducción, pero con fines de modificación estética. Hoy los animales, por ejemplo, tienden a tener características pedomórficas, o sea, similares a su fase infantil, que un perro casi que tenga las características de cachorro durante toda su vida. Y eso significa que hay unas alteraciones con base en la eugenesia que son atentados contra la seguridad y el bienestar de ese animal. Usted ve hoy animales de raza, Carlos, que sufren en vida las consecuencias de una incorrecta selección genética en asuntos de resistencia a enfermedades, en asuntos de salud dermatológica e incluso en asuntos de salud mental, como es el caso de los animales Bull Terrier, que algunos de ellos, sobre todo los que son de color blanco, los que son albinos, que tienen enfermedades cardiovasculares, pero también tienen enfermedades, trastornos de conducta, mejor. Eso también se compara con otras especies, con otras razas, perdón, como el labrador chocolate, por ejemplo. Y bueno, aquí podríamos hablar de más perros, pero eso es con base en la selección. Entonces, que hay un maltrato por esa necesidad de hacer de los animales algo que no es, claro que sí. Los perros seguirán siendo perros a pesar del amor que les profesemos a ellos. Yo, de hecho,
adoro a mi perro Paco, pero mi perro Paco es un perro, no es un humano, por tanto debo respetar esa individualidad como especie, pues para que él logre desarrollarse como perro. A un perro, Carlos, le gusta olerle el trasero a otro perro, yo no lo puedo evitar. A mí no me gusta, a él le fascina, por tanto respetar esa individualidad hace no caer en maltrato por omisión. Julio, hablemos ahora de el maltratador. ¿El maltratador de animales obedece a algunas características, a algún perfil, bueno, o a algunos tipos de perfil? Por supuesto, Carlos, mira que hace un tiempo, en el siglo anterior, se había definido una tríada de la psicopatía, así era mencionada en la literatura de McDonald, y esa tríada daba cuenta de, o por supuesto, tres elementos. Uno de ellos, el maltrato animal, era la piromanía, la enuresis y el maltrato animal, como parte de esos ingredientes que conformaban o que podían potenciar la aparición de lo que se llama, gracias a la acción mediática de las películas, psicópatas. Este maltrato animal empezó a ser muy relevante en estudios de la primera escuela del FBI en criminología, que nació en Cuántico, donde incluso en Netflix, les recomiendo que miren Mindhunter, uno de los primeros capítulos, habla de maltrato animal y cómo esa persona que estaba maltratando y asesinando personas empezó sus inicios con atentados contra los menos favorecidos, niños, niñas y ancianos, pero también con animales. Incluso en la última serie famosa de Asesino Serial, en el mismo canal Netflix, hablan también de contacto con animales de una manera que es un poquito bizarra. Por tanto, efectivamente hay unos rasgos de trastornos de conducta que pueden ser revisados para evitar escalamientos, lo que llamamos la teoría del escalamiento de la violencia, sobre algunas actitudes que van, por ejemplo, la falta de empatía, que es una de ellas, la falta de sensaciones, perdón, ¿cómo diríamos, Carlos, cuando usted no siente que lo que hizo estuvo mal? Eso tiene una palabra, se me olvida en este momento. Yo recuerdo en Piaget el asunto del desarrollo moral, ¿no? Es decir, tiene que Claro, ver con una incapacidad para evolucionar en el desarrollo moral, por ejemplo, del niño. así es. Incluso Piaget y Kohlberg también lo retoma en sus fases del desarrollo moral. Es decir, que sí hay unos rasgos que yo no quiero decir con esto que el que tenga esta forma de comportarse es un asesino, claro que no, pero sí hay un riesgo muy grande de tener un contacto social diferente y violento. Por eso es que nosotros ahí somos muy observadores para temas de adopción, que ahí utilizamos la perfilación para que los animales que se dan en adopción pues tengan menor riesgo de ser abandonados, pero de ser maltratados igualmente, desde lo físico, desde lo emocional. Entonces, efectivamente hay unos rasgos emocionales, querido Carlos, que se pueden estimar para disminuir ese riesgo de violencia. ¿También habría alguna forma de, ante la posibilidad de esos rasgos, establecer algunos factores protectores en términos de aprendizaje o culturales que eviten que los niños terminen desarrollando esas características, bien sea porque tengan la predisposición innata o no? Sí, así es. De hecho, en criminología nosotros hablamos de factores de protección y factores de riesgo, por supuesto, pero entre los factores de protección se encuentra la educación, es decir, que el niño esté vinculado a un proceso educativo y que en el proceso educativo ojalá se haga un refuerzo en la educación, en la empatía, porque no es solamente aprender conceptos, temas, conocimiento en general, sino también aprender que la educación no se basa necesariamente en la competencia, Carlos, que es un modelo que a nosotros ha existido desde siempre. Usted desde que era chiquitico, usted era el mejor del preescolar, el mejor de primero. Entonces, esa competencia hace que nosotros queramos, de alguna forma, consciente o inconsciente, sobrepasar al otro. E incluso, bajo cualquier circunstancia, que estoy siendo, digamos que un poquito tosco, pero para usted ser el primero, pues en ocasiones tendrá que ir por encima del otro. Y ese ir por encima del otro es un acto de violencia. Por eso la educación entendida como un asunto de cooperación, ojalá la educación como cooperación. Eso es un factor de protección. Otro factor de protección, familias que conversen alrededor del respeto de la vida y que también instrumentalicen el respeto a la vida. Que si hay una persona o un animal que necesite ayuda, pues orientar una ayuda para que ese modelo, ese ejemplo
el niño lo pueda ver. Muchos factores de protección y otros, por ejemplo, es que la familia tenga trabajo, que tenga un techo, que tenga alimentación. Bueno, son varios de ellos, pero efectivamente, Carlos, hay unos factores de protección que son muy interesantes revisar y fortalecer. Decano, comenzábamos esta entrevista hablando de las similitudes o las semejanzas entre el comportamiento del animal humano y los demás animales. Muchas veces en las ciencias sociales como que nos perdemos en los vericuetos de las teorías culturalistas y nos olvidamos por momentos de ese origen, a propósito del libro de Darwin, de donde venimos todos. Sin embargo, los veterinarios pues están en un contacto más permanente con los otros animales. Si es cierta esa relación en el comportamiento entre animales y humanos o realmente sí somos muy distintos. Somos tan parecidos que asusta, pero tan diferentes que es claro que debemos, digamos que entender esa individualidad y te lo va a seguir en los siguientes términos. Nosotros como médicos veterinarios sabemos, por ejemplo, que hay un síndrome que es el Munchausen, que es causado por la actitud del tutor, lo que llaman usualmente propietario, pero nosotros preferimos llamarlo tutor del animal, y es cómo su sensación, su energía puede enfermar al animal. Es decir, compartimos esa esencia energética en asuntos de salud y enfermedad. En eso nos parecemos un montón, ¿cierto? Pero también nos parecemos en lo siguiente, cómo nosotros le damos a entender al otro una necesidad. Y los que tengan perros o gatos saben que ese perro o ese gato o ese caballo o esa vaca inclusive te hacen entender que necesitan algo. El perro te toca la mano, te toca el pie, te ladra, te mira. Esas son formas de comunicación que hemos aprendido en conjunto y en eso somos muy parecidos gracias al desarrollo neocortical que tenemos ambos. No todos los animales, pero por lo menos los domesticados de compañía sí que lo tenemos. El neocórtex de nosotros que está muy evolucionado y el neocórtex que está en inicios de su evolución en animales de compañía nos hacen conectarnos en ese asunto emocional, gestual y no solamente, pues, digamos que en temas verbales o comunicacionales, pero sí en asuntos de comportamiento no verbal. Pero además, te quería contar, Carlos, que primatólogos el siglo anterior hicieron un experimento. Llevaron un primatólogo que tenía un bebé de un día y llevaron un primate de un día y los criaron a los dos juntos, Carlos. Eran exactamente iguales, mismos comportamientos hasta eso de los 2 años. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es esa diferencia que nos marca a nosotros un hito diferente como especie? El lenguaje. Una vez esos niños de esa investigación empezaron a hablar, a comunicarse, el aprendizaje, lo que se podía ver que desarrollaban, los separó al primate y al humano de una manera drástica, pero seguían teniendo comportamientos básicos iguales. Entonces, no lo dijo Julio Aguirre, por supuesto, soy simplemente un lector de esos investigadores, pero que somos muy parecidos, efectivamente, Carlos, los somos. Incluso hay un primatólogo que es Frans de Waal, de origen neerlandés, que se ha dedicado mucho incluso a estudiar la moral y la ética desde la animalidad. Él sostiene que tanto nuestros demonios como nuestros ángeles provienen de ese mismo origen animal y pues demuestra a través de experimentos y observaciones en los primates con los que trabaja que esa moralidad, ese deseo, por ejemplo, de ser altruista y de ayudar a los demás, no es un asunto que se origine solo con la cultura humana, sino que aparece también en los principios, no solo de los primates, sino también de los mamíferos. Julio, para ir finalizando esta entrevista tan interesante, las personas que quieren contactarlo, que quieren tener un poco más de información sobre medicina veterinaria forense o que eventualmente tienen alguna duda sobre maltrato de algún animal, ¿dónde pueden establecer ese puente, ese contacto con usted? Carlos, con todo gusto y a todos los que tengan cualquier tipo de inquietud, necesidad o acompañamiento que requieran desde lo forense, me pueden encontrar en Instagram veterinaria-forense y en Twitter me pueden encontrar como @VetCSI, VetCSI en Twitter. Julio, muchísimas gracias por su tiempo. No, Carlos, a ti. Un gusto hablar de este tema de comportamiento y de animales.
siempre. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y también muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales y por estar en contacto con nosotros en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Nos vemos la próxima.